Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La judicialización de la política y la politización de la justicia no desaparecen en América Latina. Por el contrario, se acentúa en aquellos países de neoliberalismo autoritario. El caso más sonado y también triste y con más elementos para entender el llamado lawfare es el de Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente del Ecuador. No olvidemos que los más paradigmáticos han sido en América Latina el de Luis Ignacio Lula da Silva y la de Cristina Fernández de Kirchner también. Por eso nos preguntamos, ¿qué hace falta para que esta práctica persecutoria y estigmatizante contra líderes de izquierda y progresistas desaparezca? De esto queremos conversar con el senador argentino Óscar Parrilla, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo acá, Óscar. ¿Cómo está usted? Bueno, la verdad que una gran alegría volver a estar aquí en Telesur Quito. En primer lugar, felicitarlos a ustedes. Gracias. Por seguir siendo una voz en toda América Latina distinta, diferente, bueno, y en el mundo, ¿no? Claro que sí. Que nos muestra una realidad que los medios hegemónicos se encargan permanentemente de ocultar, de no mostrar y de no visibilizar, ¿no? Porque Claro. precisamente la acción de ellos es negar muchas cosas que ocurren. Y ustedes de Telesur son un faro para muchos dirigentes y para mucho pueblo de América Latina con una visión diferente, distinta y mostrando otra realidad. Y a pesar de que nos quieren bloquear, nos bloquean la señal, etcétera, etcétera. Pero bueno, Óscar, usted se encuentra en Quito a propósito de la conmemoración de la batalla de Pichincha, está presente en algunas actividades, y me sorprendía y comentábamos fuera de cámara que el gobierno de Guillermo Lasso, de este acto, de este gran acontecimiento que es la liberación, la independencia con respecto al coloniaje español, no dice nada. Bueno, la verdad que no quiero opinar de la política interna de este país, sí decir que he venido aquí a Quito, Ecuador, invitado por Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, que sí le ha dado mucha importancia y conmemoraciones muy masivas, ¿no? Muy populares de los 200 años de la batalla de Pichincha. Ayer hemos participado de un desayuno con ella y con otros dirigentes de toda América Latina. También estuvimos a la tarde en unos conversatorios sobre la integración latinoamericana, la globalización y la realidad de América Latina hoy. Y después estuve también en los espectáculos culturales, claro, que están llevando adelante. El Festival Bicentenario. El Festival Bicentenario. La verdad que me hizo acordar a nuestros bicentenarios del 2010. Exacto. Por lo popular, por lo masivo, por lo festivo, por la alegría de la gente. Y la verdad que, bueno, felicitarla a Paola porque me parece que ha tomado este hecho histórico como fue la batalla de Pichincha hace 200 años y que significó una derrota para los realistas y para España muy importante. Y creo que tener presente en la memoria lo que ocurrió en nuestra historia es sobre todo trabajar para el futuro. Y veo que Paola claramente lo está haciendo. Pero Óscar, además Paola fue víctima también de la persecución política. Así es. Recién este 10 de marzo, gracias a la amnistía de la Asamblea, pudo liberarse de los procesos judiciales que pesaban en su contra, sin prueba alguna, además. Bueno, es lo que caracteriza todo este proceso lawfare, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer darle un marco a esto que está ocurriendo. Yo he dicho que lamentablemente vengo con mucha alegría aquí a Quito, Ecuador, pero lamento que estemos en un país con presos políticos. En un país donde hay una persecución política a través de la justicia, donde hay el expresidente Rafael Correa, Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, que están exiliadas, el caso de Jorge Glass, que ha sido con una perversidad tremenda, ¿no? Nuevamente detenido, el caso de María Duarte, que está asilada en la Embajada Argentina sí. Y donde sigue este lawfare, que fue parte de un proceso que se dio en toda Latinoamérica. Ayer en la charla recordábamos que así como en la década del 70 existió la Escuela de las Américas por parte del Departamento de Estados y lo que hicieron fue manejar la inteligencia, la cabeza, el pensamiento de las Fuerzas Armadas de la mayoría de los países latinoamericanos y que dieron los golpes militares contra gobiernos elegidos democráticamente como en Chile, como en Uruguay, como en Bolivia, como en Argentina, como en Perú. Golpes militares que después terminaron en terribles violaciones a los derechos humanos, pero fundamentalmente lo que hicieron es llevaron adelante políticas económicas que perjudicaron a nuestros pueblos. Como después de lo que fue esa primavera que tuvimos en Latinoamérica de
10, 15 años primeros de este siglo XXI, con Lula, con Chávez, con Néstor, con Correa, con Morales, donde se dio un proceso de integración latinoamericana como nunca se había dado antes en los 200 años de historia de nuestra independencia. Cristina mencionaba siempre y decía que nunca hubo presidentes que se parecieran tanto a sus pueblos, ¿no? Así es. Y se dio este proceso de integración con el no al ALCA, el Banco del Sur, que no se pudo implementar, pero que se había iniciado con UNASUR, el aumento del comercio intra-zona más de 40 veces, todo el proceso cultural y político, pero vino la contrapartida del otro lado, y empezó la UFER. Así como estuvieron los golpes militares, empezó un proceso de desprestigio, de deslegitimación y difamación de los dirigentes populares, llevados adelante por los medios de comunicación masiva, los servicios de espionaje de los países y la justicia, en llevar a la justicia y estigmatizar a los dirigentes populares para desacreditarlos ante la opinión pública e incluso llevarlos a proscribir. Claro. No dejarlos participar en la democracia. ¿Qué es el caso de Jorge Glass? Porque él estaría proscripto. Claro, proscripto. Bueno, Correa estuvo proscripto, Lula estuvo proscripto, a Cristina intentaron pero no pudieron hacerlo, la persiguieron, a muchos los detuvieron. Este proceso de la UFER es lo que es la réplica de lo que fueron los golpes militares en la década del 70. Es lo mismo para embestir contra los gobiernos nacionales y populares. Y además, con esa no resistencia, con esa no oposición, aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional, que en el caso ecuatoriano particularmente, sorpresivamente, el Fondo Monetario Internacional le autoriza al gobierno de Guillermo Lasso a que haga obra pública, por ejemplo, son cosas que uno no entiende. Pero volviendo al tema, lo de Jorge Glass, por ejemplo, preocupa fuera de Argentina, de Ecuador, se percibe como un caso de esa magnitud, porque le cuento que en Ecuador, en cambio, los medios de comunicación se han encaprichado, para decirlo de alguna manera, en estigmatizarlo. El mismo día de la audiencia de apelación al habeas corpus, un portal, entre comillas, informativo, saca videos grabados hace 7 años. Es decir, hay una concurrencia, una coordinación del aparato judicial y el aparato mediático. Es parte de eso, son el trípode. Son los servicios de inteligencia, el aparato judicial y el sistema mediático que está en medio de los mismos dueños. Si uno mira quiénes son los dueños de esos medios de comunicación y mira quiénes son los beneficiarios de las políticas neoliberales, son ellos mismos. Es claramente eso. Pero además lo de Jorge Glass, yo le expreso toda mi solidaridad, mi acompañamiento, y es grave por la perversidad y la alevosía, ¿no? Ensañarse con una persona para denigrarlo, para destruirlo anímicamente, para destruirlo familiarmente. Para asesinar su reputación. Exactamente. Además mire, yo creo que de todas formas, por suerte hay cosas que están cambiando, ¿no? Tuvimos las elecciones en Chile, tuvimos las elecciones en Perú. Las de Bolivia, que se ganaron. Las de Bolivia, exactamente, sí. Las de Argentina también que se ganaron. Esperemos que este próximo domingo en Colombia ocurra lo mismo. Tenemos las elecciones en noviembre en Brasil, donde el expresidente Lula, la verdad que nos está dando a todos un ejemplo de militancia y de compromiso, ¿no? Estuvo preso, proscripto y está volviendo. Pero yo también quería contarle de que hubo presentaciones internacionales, tanto en la Argentina como Lula, ante la ONU, la Organización de Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas tiene la Secretaría de Derechos Humanos, donde Lula hizo una presentación ante la Secretaría de Derechos Humanos, se convocó a un comité de expertos internacionales, 5 o 6 absolutamente distintos países y de distintas, pertenencias políticas, para que analizaran el caso Lula. Y concluyeron las Naciones Unidas y este comité de expertos que había habido parcialidad en el juzgamiento a Lula y que además la ONU determinó que en el caso de Lula se lo había condenado sin pruebas. Y que había se demoraron un poquito nada más, como 8 años o 6 años de tratar el tema. Pero la justicia llega. Y después en la Argentina también ocurrió lo mismo. Sí. Los organismos de derechos humanos en el año 2018 se presentaron ante el relator internacional de independencia del Poder Judicial y de los abogados, que es un peruano, Diego García Sayar, que tiene sede en Ginebra, donde denunciaron un plan sistemático que había llevado adelante el presidente Macri manipulando la justicia.
Y el peruano, Diego García Sayán, le envió una nota al gobierno de Macri en el 2019, unos días o un mes antes que termine su mandato, donde denuncia que en la Argentina y Macri existió un plan de amedrentamiento del Poder Judicial para perseguir a dirigentes políticos, sindicalistas, empresariales y mediáticos opositores. Es decir, las Naciones Unidas han ya determinado que tanto en Brasil como en la Argentina la justicia fue utilizada para perseguir a dirigentes políticos. Que lo mismo podría pasar con Ecuador, porque sin duda es exactamente lo mismo. La misma demanda está planteada en la misma instancia también. Bueno, yo creo que más tarde o más temprano esa condena va a llegar, porque la realidad está a la muestra de todos los ojos, claro. Es muy evidente y no se puede negar en el mundo estas atrocidades y estas violaciones que se han llevado adelante. Senador, hagamos la primera pausa, enseguida volvamos sobre este tema, que es muy importante considerarlo en estos momentos. El caso ecuatoriano es paradigmático, pero obviamente no hay otros países que han perdido la posibilidad de seguir luchando contra el UFER. Siguen en la batalla y ahí estaremos para informar. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta en Enclave Política, seguimos conversando con el senador argentino Óscar Parrilli. Óscar, esto que conversábamos en la primera parte es muy importante, pero también es cierto que parecería que poco a poco esto se va normalizando, se va naturalizando. ¿Hasta dónde los sectores políticos, por ejemplo, los llamados socialdemócratas o ciertos sectores progresistas, no enfatizan en la necesidad de que la justicia prime sobre cualquier interés político y económico? Y le digo esto porque en el Ecuador, por ejemplo, parecería que lo de Jorge Glass, lo de Correa, queda en el olvido para algunos sectores, y hay partidos como la izquierda democrática y socialdemócrata que celebran que se le devuelva a la cárcel a Jorge Glass. Cada uno deberá responder y dar cuenta de sus actos. Yo me gusta decir que nosotros somos un movimiento nacional, popular, plural, democrático, y Cristina le agregó en el 2018 y feminista. Y que lo que intentamos es representar las esperanzas, los anhelos y las expectativas de las mayorías nacionales y populares de cada uno de nuestros países. Y tenemos un compromiso que no nos vamos a callar, y donde más allá de los triunfos o a veces algunas circunstanciales derrotas que puedan existir desde el punto de vista electoral, nosotros seguimos firmes con nuestras ideas, nuestras convicciones y nuestros principios. Y lo que vos mencionás con respecto al progresismo, lo hemos visto en Europa. En Europa, lamentablemente, ha existido un progresismo que a mi humilde entender, ha claudicado en sus convicciones, en sus principios, y fueron parte de la aplicación en Europa también de las políticas internacionales dirigidas por los grupos financieros internacionales. Y ha llegado a algo que Cristina mencionó el otro día en una charla magistral que dio en la Universidad Austral del Chaco, sí, lo que ella denominó la insatisfacción democrática. Sí. Nosotros tenemos que tener muy presente esto, porque la democracia no puede ser solamente para las libertades políticas, para libertades públicas, para que los ciudadanos de clase media, los ciudadanos que tienen sus problemas solucionados, los más elementales, vivan libremente. La democracia tiene que servir también para que los sectores populares puedan ascender, puedan crecer, puedan desarrollarse, tengan educación, tengan salud y que luchemos contra la desigualdad. Nosotros tenemos un continente en América Latina muy desigual, claro. No el más pobre, sino el más desigual, y durante los 12 o 13 años o ese decenio de gobiernos nacionales y populares en América Latina, el mismo Fondo Monetario Internacional reconoció que había sido el proceso de integración y de disminución de la pobreza y disminución de la desigualdad en América Latina más importante que se había dado en sus 200 años de historia. Por eso mi pensamiento tiene que ver
con que nosotros como movimientos nacionales y populares tenemos que estar muy preocupados por cumplir con nuestro pueblo, cumplir con nuestras promesas, con nuestros compromisos y con lo que la voluntad y la esperanza que la gente depositó en nosotros cuando nos votó. Y no se trata solamente de las libertades públicas y políticas, sino también de la justicia social, de la igualdad y de la redistribución del ingreso. Y eso se pudo haber logrado más si es que se sostenía la integración, pero lastimosamente eso no ocurrió. ¿Usted cree que efectivamente este nuevo ciclo progresista podría acentuar la integración en ese sentido y no quedarse solamente en el político, que siendo importante no resuelve todos los problemas? Es el desafío que tenemos. Está en manos de los gobernantes que están asumiendo sus mandatos en llevar adelante esto. Yo creo que así como a partir de los primeros años de este siglo XXI, Chávez, Cristina, Néstor, Tabaré, Pepe, Evo, Correa, Lula, Maduro, se preocuparon por estos temas y trabajaron para lograr la lucha contra la desigualdad y salir de muchos niveles de pobreza. Es el desafío que tienen nuestros dirigentes políticos, la redistribución del ingreso, la redistribución de la riqueza de cada uno de nuestros países. Y esto no es un hecho natural, claro. No es un hecho de la naturaleza que ocurra por sí mismo. Tampoco es un hecho que el mercado lo vaya a hacer. El mercado lo único que hace, agrava las desigualdades, hace más rico a los ricos y más pobre a los pobres. Por eso, digamos, trabajar para mejorar la distribución del ingreso es una decisión política, claro, que hay que tomarla. A veces uno enfrenta poderes, uno enfrenta factores muy poderosos y bueno, tiene que estar decidido a hacerlo. Es para lo que nos votaron, es para lo que nosotros estamos, es el compromiso que tenemos con nuestro pueblo. Sería muy lamentable que no, por lo menos lo intentáramos. Obviamente que en esto siempre hay avances y retrocesos y no es lineal. Claro. Pero lo que no podemos hacer es no intentarlo y no llevarlo adelante y avanzar efectivamente. Y hace pocos días, por ejemplo, una de las cosas que pueden reflejar esta nueva correlación de fuerzas es que, por ejemplo, no se puede realizar una cumbre de las Américas porque no están ni las Américas ni está la cumbre en sí misma contemplada. ¿Usted cree que efectivamente Estados Unidos debe reconsiderar a partir de este hecho fundamental de que ya no tiene la misma hegemonía en América Latina y, por supuesto, si ganara Petro, si ganara Lula, obviamente se cambia la correlación de fuerzas en la región? La dirigencia americana debe comenzar a comprender que América Latina es un mosaico de países con pueblos diferentes, con dirigentes diferentes, con historias, con tradiciones, y debe respetarnos. Nosotros necesitamos una relación madura con Estados Unidos. Nosotros necesitamos una relación de América Latina con Estados Unidos donde haya objetivos comunes, no objetivos de imposición, no de subordinación, no de dependencia. Estados Unidos intentó tener, lo dice el otro día AMLO, el presidente de México, muy claro, donde durante muchos años Estados Unidos utilizó la América para los americanos. Intentó, o en muchos casos lo logró, claro, de subordinar las políticas de los gobiernos latinoamericanos a sus intereses. Y con eso beneficiarse exclusivamente de Estados Unidos. Y la llamó hasta en algún momento como el patio trasero de Estados Unidos. Bueno, nosotros necesitamos una nueva relación con Estados Unidos, una nueva relación que nos ponga en una igualdad de trato a los pueblos latinoamericanos con Estados Unidos y podamos avanzar y trabajar en acciones que nos lleven adelante y que nos signifiquen progreso para ambos, para ellos, pero también para América Latina. Y respeto a nuestros pueblos, respeto a nuestras identidades, respeto a nuestras formas de vida, respeto a la manera que nosotros creemos que tenemos que organizarnos social, económica y políticamente. Y además, no boicotearnos, no intentar condicionarnos o limitarnos. Por ejemplo, nosotros tenemos en la Argentina en este momento un problema serio que es el desarrollo nuclear y tecnológico argentina, y lamentablemente vemos que el gobierno de Estados Unidos se está queriendo intrometer para detener, para demorar o para destruir todo el sistema nuclear y todo el desarrollo tecnológico nuclear argentina. Claro.
Estas son las cosas que tenemos que... Y ya que hablamos de Argentina, la presidencia de CELAC está en Argentina en este momento. ¿Cuál debería ser el énfasis que le podría dar Alberto Fernández al rol que juega CELAC con respecto, por ejemplo, a estos temas en relación con Estados Unidos y la integración latinoamericana? Bueno, son esto que veníamos hablando, ¿no es cierto? Yo creo que el hecho de que la Argentina tenga la presidencia de la CELAC, que fue en la última reunión en México, es muy importante y nosotros aspiramos precisamente a que la Argentina lleve adelante estas propuestas, ¿no? No plantarse, sino de dialogar con Estados Unidos, no en un clima de subordinación y de obediencia, sino en un clima de respeto, en un clima de reconocernos como diferentes, saber que hay políticas que no coincidimos, que no compartimos, pero que estamos dispuestos nosotros a respetar lo que ellos decidan que tengan que hacer como nación, como Estado, y ellos a respetarnos a nosotros, a todos los pueblos y gobiernos latinoamericanos. Una última pregunta, Oscar. Entonces, ayer un informe del Fondo Monetario Internacional alerta de del incremento más bien de protestas sociales en el mundo, habla incluso desde Canadá, Australia, pero el Fondo Monetario, por ejemplo, es el que impone cosas como lo que hablábamos en un momento de qué se dedica a la inversión pública y cuánto se paga de la deuda externa. Esto, por ejemplo, es una de las cosas que más le ha afectado a Argentina, como la herencia de Mauricio Macri. ¿Hasta dónde vamos a seguir sosteniendo al FMI como el rector de la política económica de América Latina? Bueno, nosotros lo hicimos, en 2005 lo hizo Néstor Kirchner y Lula, chau al fondo. Nosotros no queremos más que el Fondo Monetario Internacional intervenga en las decisiones económicas de nuestros países. Lamentablemente, por la herencia, esta pesadísima herencia, criminal herencia y este crédito criminal que dio Trump, digamos, el Fondo Monetario Internacional, por orden de Trump, le dio a Macri 57.000 millones de dólares, que después en definitiva fueron 44.000 millones en una semana. Claro. Definieron darle para garantizar que la Argentina estaba en default, no podía devolver los dólares que habían ingresado, entonces tenía que garantizarle al sistema financiero internacional que esos 30.000, 40.000 millones de dólares que habían ingresado a la timba financiera en la Argentina, que se querían ir, estuvieran los dólares. Y así como vinieron esos dólares del Fondo Monetario Internacional, se fueron. Claro. En la Argentina no se hizo una escuela, un cordón cuneta, no se compró una tiza para una escuela ni una casa para un hospital, nada. Así como vino, esa plata se fue y nos dejó la deuda a todos los argentinos. Nosotros, el bloque de senadores, hemos presentado un proyecto de ley que ya tiene media sanción, que básicamente es que la deuda la paguen los que fugaron. Claro, claro. Lo que creamos un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en dólares y que está destinada a recaudar a aquellos que fugaron divisas al exterior y no los declararon ante la FIP. Es decir, cometieron para nosotros dos hechos graves en contra de la economía argentina. Llevarse los dólares afuera y además no declararlos. Claro, no pagar el impuesto. No pagar los impuestos, ajá, exactamente. Sí. Se estima que hay aproximadamente 300.000 millones de dólares de argentinos en el exterior que no están declarados. Muchos de ellos son de los mismos, bueno, la familia Macri, claro. El hermano de Macri tenía 37 millones de dólares en el exterior no declarado. Muchos de ellos son del grupo político y económico que estuvo con Macri, pero también hay muchos otros, empresas energéticas, de telecomunicaciones, empresas de alimentos, familias muy poderosas de la Argentina, que se llevaron la plata, así como entró, junto con los grupos financieros internacionales. Este proyecto de ley, que tenemos plazo, porque tenemos 4 años sin pagar, es decir, tenemos tiempo para ir recaudando el dinero, lo que intentamos hacer es que esa deuda las paguen los que se beneficiaron, que fueron los que fugaron el dinero y no lo declararon. Gracias, Oscar. Muy amable. Muchas gracias. Muy amables también ustedes por acompañarnos en este análisis con el senador argentino Oscar Parrilla a propósito de la oferta y por supuesto también la situación de nuestra región. Volveremos sobre estos temas. Cuídense mucho. Chao, chao.